en el útero materno. Ese descenso está regulado, obviamente, por cuestiones hormonales y está regulado también por el gubernáculo, que es una banda, digamos, de tejido fibroso que une el borde o el polo caudal del testículo con lo que sería la bolsa escrotal. En ese recorrido, que normalmente es en dirección caudoventral, desde el polo caudal del riñón hasta la bolsa escrotal, es que puede haber una falla en la migración de ese testículo y podemos tener un paciente con una retención del testículo que puede estar en abdomen, en el anillo inguinal o en subcutáneo al lado del pene, lo más común. No hay que confundir a los pacientes monórquidos o anórquidos, que en pequeños animales es muy, muy poco común tener pacientes monórquidos o anórquidos. ¿Cuál es la diferencia? Que en el criptórquido, el testículo está formado pero no desciende, y en los monórquidos o anórquidos hay una agenesia del testículo o de ambos testículos. Eso es mucho más común, sobre todo los monórquidos, si no me equivoco, es mucho más común en equinos, que no se desarrolle un testículo. Como les decía recién, el gubernáculo, que es este que está marcado con el número 3, no sé si se ve la flecha, creo que se ve. Sí, sí se ve. El gubernáculo es el encargado de traccionar, digamos, del testículo y llevarlo hacia la bolsa escrotal. Normalmente las fallas se dan, no se sabe con certeza, pero se dan a nivel de justamente la tracción que ejerce el gubernáculo para llevar el testículo al escroto. Hay algunas clasificaciones de justamente los pacientes criptórquidos según la ubicación. Lo que hablamos recién puede ser abdominal, inguinal o preescrotal, que normalmente el preescrotal está en subcutáneo al lado del pene, según el número, si es unilateral o bilateral, y según el testículo, si es izquierdo o derecho. Dentro de lo que es la fisiopatogenia, lo nombrábamos recién, está alterada la función del gubernáculo y están implicadas las hormonas en este proceso también. Se habla en una hipótesis de fallas mecánicas propias del gubernáculo y también fallas relacionadas con la cuestión hormonal y el descenso testicular. Pero obviamente todavía no hay estudios que nos puedan decir con certeza cuál es el problema que genera esta falla en el descenso testicular. Pero sí se sabe que en cierta medida influyen las hormonas sexuales y también hay cuestiones propias del gubernáculo. Hay sospechas también de alteraciones genéticas, por lo tanto hay cuestiones de heredabilidad, y por lo cual uno no debería cruzar estos pacientes o no debería hacer que estos pacientes tengan descendencia por la alta heredabilidad que tienen estas patologías y obviamente los trastornos que llevan asociados. Los criptórquidos bilaterales obviamente son estériles. Recuerden que el testículo para todo el proceso de espermatogénesis necesita de una temperatura que es un poco menor a la temperatura corporal, y en los pacientes donde los testículos están en la cavidad abdominal o muchas veces en el subcutáneo y no tienen el efecto regulador de la temperatura que ejerce muchas veces el cremaster, estos pacientes, si bien van a tener una funcionalidad normal en relación a lo que son las cuestiones hormonales, todo lo que respecta a la función de la espermatogénesis va a estar alterado, entonces son pacientes estériles. Que uno dice, hasta cierto modo, bueno, bárbaro, porque puede tener quizás actitud de monta, pero no va a preñar a la hembra. Bueno, ponele, está bueno, entre comillas, pero tampoco está bueno porque obviamente ese paciente va a tener
otros trastornos y hay que castrarlo igual, más allá de que los testículos estén en una posición incorrecta y no puedan preñar a la hembra. Dentro de los signos es bastante característico ver que el paciente no tiene testículos, en el caso de ser bilateral, o no que no tiene, sino no han descendido, no los encuentra en la bolsa escrotal, o que encuentra uno solo en la bolsa escrotal, como son las imágenes que se ven acá. En este caso, en este paciente hay un solo testículo, es el izquierdo. En este paciente también hay un solo testículo, más difícil de identificar en este paciente cuál es. Y en el paciente de esta foto, fíjense que un testículo está en la bolsa escrotal y el otro está en subcutáneo. En subcutáneo y en lateral del pene. Sí, no hay que confundir los testículos que están en una posición subcutánea con los ganglios linfáticos. Eso ténganlo presente. Si es algo a considerar, muchos pacientes que tienen un testículo retenido tienen una hiperplasia o hipertrofia compensatoria del otro testículo. Entonces es normal encontrar un testículo quizás en subcutáneo al lado del pene que tiene un tamaño y una consistencia, una elasticidad menor a lo que es la elasticidad de un testículo normal, y uno los puede llegar a confundir con un ganglio linfático, un nódulo linfático, y va directamente a buscar el testículo por una laparotomía exploratoria en vez de cerciorarse de que está en el subcutáneo. Y obviamente es muy diferente hacer una laparotomía a hacer una incisión en piel, buscar el testículo en subcutáneo y extraerlo en esa localización. Pero en líneas generales los signos son bastante sencillos, entre comillas, de encontrar o de manifestarse. Muchas veces el propietario no se da cuenta, o sea que hay cuestiones que uno las tiene que ir evaluando durante las primeras consultas, cuando el paciente viene a hacerse las desparasitaciones o las vacunaciones. Uno tendría que poder valorar este tipo de cuestiones. Piensen que la mayoría de los pacientes cuando vienen a consulta en las primeras etapas de vida, cuando son neonatos, pacientes pediátricos, la mayoría de los colegas hace un control cardiológico de rutina, hace una ocultación, evalúa los ganglios y demás cuestiones, pero no es común que evalúe los testículos. Hay que acostumbrarse a evaluar los testículos y justamente ver si los dos descendieron o están descendiendo. Porque muchas veces, obviamente, el paciente viene a los 15 días de vida y a los 30 días de vida a hacer las primeras desparasitaciones, y en ese momento quizás todavía no descendió. Pero sí, en las próximas desparasitaciones o en las vacunaciones uno ya puede evaluar si una vez que pasaron esos 30 días donde debería descender el testículo, si ese paciente tiene una conformación normal de lo que es toda la parte reproductiva. Puede haber otros signos asociados, sobre todo cuando son pacientes que por un descenso inadecuado del testículo, el propio testículo tiene cambios, como decir, cambios neoplásicos. En esos casos vamos a tener, depende de la localización, vamos a tener masas en distinta localización, incluso en abdomen, que uno puede quizás confundir con alguna masa de otro origen y en realidad es un testículo neoplásico. Sí, sepan que los testículos, los que están sobre todo en abdomen, obviamente por tener una mayor temperatura, tiene una predisposición superior a tener tumores o a desarrollar tumores. Pero en sí los signos clínicos son bastante sencillos de observar. El diagnóstico de esto es clínico. Una observación y exploración básica del paciente ya es suficiente en la mayoría de los casos. Sí, como les digo, tengan presente los tiempos en que debería descender el testículo. Normalmente, como decíamos hoy, 35 o 40 días es lo normal, pero no hay que apurarse en dar un diagnóstico de criptorquía en un paciente de menos de 6 meses. Obviamente, sí, hay que
hay que ir hablando con el propietario. Si estamos en los 4 o 5 meses y todavía el testículo no descendió, hay que ir hablando con el propietario para que ya sea consciente de que ese paciente va a tener que ir a cirugía, buscar el otro testículo y sacarlo. En todo caso, sacar los 2 testículos. Cuando estamos en duda si el testículo está retenido en subcutáneo y no queremos confundirlo con un ganglio linfático, un nódulo linfático, sí se recomienda la ecografía. Obviamente uno cuando hace la palpación de ese paciente muchas veces puede diferenciar el testículo de lo que se le pidió, algunas veces no, entonces en esos casos está indicada la ecografía, como también está indicada en pacientes donde el testículo está retenido o en el canal inguinal y no se lo llega a palpar o está dentro del abdomen. Lo común dentro del abdomen es encontrarlo directamente por detrás del riñón, del polo caudal del riñón, a medio camino entre lo que sería el anillo inguinal y el riñón, o en el anillo inguinal, es lo más común encontrarlo en esa zona. Las radiografías se pueden llegar a hacer en casos crónicos, cuando aparte de la retención tenemos otros signos, como tener pacientes con algún tipo de neoplasia testicular y procesos de calcificación o de mineralización, pero no es común hacer radiografías. Digamos, de por sí es difícil, no es tan sencillo encontrar un testículo que encima tiene un tamaño menor en el abdomen, mediante una ecografía. Entonces las radiografías son mucho más complejas de interpretar en ese sentido. Se habla de test de estimulación hormonal para diferenciar monórquidos de criptórquidos. No es tan sencillo hacerlo, no sé realmente si alguien lo hace, está descrito, pero no es algo común. Las laparotomías exploratorias también son una forma de diagnóstico cuando no tenemos un método de imagen complementario y sospechamos que el testículo está retenido en la cavidad. Es un método diagnóstico y terapéutico. Uno hace la laparotomía exploratoria, evalúa si está el testículo, busca si ese paciente tiene otras alteraciones y ya puede hacer la resolución quirúrgica. Y en casos complejos no hay que descartar como diagnóstico también la tomografía o la resonancia. No son estudios que se hagan de rutina para este tipo de procesos, pero no hay que descartarlos si el propietario no quiere hacer una laparotomía exploratoria. En la ecografía es difícil de evaluar o de encontrar el testículo. Uno debería poder recomendar en esos casos una tomografía o una resonancia para buscar en mayor detalle ese testículo que puede estar retenido en la cavidad. Como les decía hoy, monórquidos o anórquidos es muy extraño, pero podemos tener pacientes con esas condiciones y una tomografía o una resonancia obviamente va a ser mucho menos invasivo que una laparotomía exploratoria donde quizás no encuentran el testículo y encima se frustran porque no lo encontraron. Pasando a lo que son las torsiones testiculares, son muy poco comunes en pequeños animales, es también más común de darse en equinos. Obviamente hay una mayor predisposición en esos pacientes que tienen un testículo retenido porque el testículo tiene mayor movilidad y mayor espacio donde movilizarse o donde moverse. Es frecuente en esos pacientes con testículos retenidos en el abdomen. Y sí puede estar asociado a las neoplasias testiculares, sobre todo por los cambios que hay en el tamaño y en el peso de ese testículo que puedan hacer que haya una rotación sobre sí mismo. Los signos son bastante inespecíficos. Lo común es que tengamos algunos signos leves como vómitos, letargia o anorexia, y en casos graves vamos a tener un paciente con un abdomen agudo. Se habla de abdomen agudo en muchísimas patologías. El abdomen agudo es una forma o un síndrome donde se engloban muchas patologías que generan un cuadro
algo que son inespecíficos y que son, digamos, que pueden englobar muchas patologías en sí. En escroto, uno puede llegar a palpar que ese testículo tiene un aumento de tamaño y al haber una torsión y cortar el suministro sanguíneo, obviamente va a ser un testículo que va a tener una temperatura menor o directamente va a estar frío. Obviamente hay que descartar todos los diferenciales dentro de abdomen agudo, todas las patologías que puedan llegar a generar un cuadro de dolor abdominal hay que descartarlas. Se puede llegar al diagnóstico también a través de una ecografía abdominal. Vamos a observar cambios en el testículo que está retenido, cambios ecográficos, y obviamente también, como dijimos, se puede hacer una laparotomía exploratoria en esos pacientes donde el diagnóstico es un poco complejo y no tenemos forma de hacer una ecografía abdominal. El tratamiento en realidad es el mismo tratamiento para todas estas patologías, es la orquiectomía. Dentro de las neoplasias testiculares hay una incidencia de entre un 2 a un 16% de neoplasias testiculares en caninos. La edad media de presentación está más o menos en los 10 años, pero pacientes de 3 años hasta 19 años pueden llegar a tener neoplasias testiculares. Lo más común es encontrarlos en pacientes gerontes. Hay 3 tipos de neoplasias en los tumores. Uno son los tumores de las células intersticiales o las células de Leydig. El otro son los tumores de células de Sertoli, y el tercero es el seminoma. El seminoma es de presentación bastante rara, pero también se puede dar. Es común que se presenten distintos tipos de tumores en un mismo testículo o en ambos testículos. Es común hacer la cirugía, mandar histopatología y que el resultado te diga que hay 2 tipos de tumores distintos. Obviamente en esos pacientes que, como dijimos hoy, tienen un testículo retenido, hay una mayor incidencia, se habla de un 13%, que ese testículo que está retenido tiene mayor posibilidad de desarrollar una neoplasia testicular, y en los felinos sí son bastante infrecuentes los tumores testiculares. En los felinos son bastante infrecuentes las patologías del aparato reproductor. Muy de vez en cuando se ve algún paciente con un testículo retenido. Existen, pero son poco comunes. Y obviamente en felinos, por el tamaño, a veces es mucho más complicado poder hacer un diagnóstico ecográfico en estos pacientes. Normalmente, dependiendo del tipo de tumor que tenemos en testículo, puede haber cambios marcados o cambios sutiles. Normalmente en los tumores de células de Leydig vamos a tener un testículo que es mucho más grande de lo normal. Los tumores de células de Leydig tienden a tener un tamaño bastante grande en relación a lo que son los tumores de Sertoli o los seminomas. Va a haber una variación también en la elasticidad de ese testículo. Acuérdense de lo que se habla de lo normal, que es tenso, firme y elástico. Esa estructura va a cambiar y a la palpación se va a notar. Puede haber dolor o una molestia a la palpación. Podemos encontrar alopecia. De por sí hay que tener presente que hay pacientes que tienen menor número de folículos pilosos o menor cantidad de pelo en el escroto, pero
sí, a veces es bastante notoria la alopecia que generan este tipo de tumores. Es algo que se puede llegar a presentar, a veces no pasa. Puede haber hiperpigmentación en la piel que rodea el testículo. Por la misma molestia o el mismo dolor, podemos tener irritación en el escroto o en la zona donde está ese testículo. A veces cuando está en subcutáneo, también genera una molestia, una irritación, y ese paciente se va a estar lamiendo constantemente y va a generar, va a incrementar esa irritación, y son pacientes que normalmente son infértiles o tienen algún grado de disminución en su fertilidad. En el caso de los tumores de Sertoli, se habla siempre de los signos de feminización. No se dan todos los pacientes, como se ve en la diapositiva y como lo van a encontrar en la bibliografía. Entre un 15 a 35-40% de los pacientes que tienen tumores de células de Sertoli tienden a tener signos de feminización. Los tumores de células de Sertoli tienden a sintetizar estrógenos, y los estrógenos son los que nos van a generar estos cambios en estos pacientes. Vamos a tener una alopecia simétrica bilateral en los flancos y abdomen. Vamos a tener un paciente con ginecomastia galactorrea. Podemos tener un prepucio péndulo, una metaplasia prostática. Ese paciente puede generar atracción hacia otros machos, y también podemos tener alteraciones hematológicas. Lo más común es tener una pancitopenia por mielotoxicidad. En la pancitopenia, como lo dice la palabra, disminuyen todos los componentes celulares de la sangre. Los estrógenos, como hoy se respondió una pregunta, los estrógenos cuando se sintetizan en mucha cantidad, digamos, o en mucha cantidad o por mucho tiempo, generan una mielotoxicidad, y en esos pacientes podemos tener cambios a nivel hematológico. ¿Por qué es importante eso? Porque obviamente si ese paciente tiene que ir a cirugía, podemos tener un paciente con una anemia, podemos tener un paciente con una trombocitopenia, y podemos tener un paciente donde las defensas están bajas y no tenemos un número de glóbulos blancos que uno diga, bueno, podemos entrar a cirugía sin riesgo de una infección posterior. Más allá, obviamente, del sangrado que podamos tener, la hemorragia que podamos llegar a tener por la trombocitopenia, o las alteraciones a nivel de glóbulos rojos y los problemas a nivel anestésico que tenga ese paciente. Las metástasis en estos casos son menores al 10%. No es común que los tumores, en general los tumores testiculares, se compliquen con metástasis, pero no hay que descartar la posibilidad, si sepan que es poco probable. Los tumores de células de Leydig, normalmente hay aumentos en la producción de testosterona. Eso nos va a llevar a una mayor incidencia de las patologías perineales, de hernias perineales, de adenomas o adenocarcinomas perineales. También vamos a tener alteraciones en lo que es la próstata. Son todas patologías que van de la mano de las hormonas, de los andrógenos. En este tipo de neoplasias aumenta la concentración de andrógenos, por lo tanto nos van a generar una mayor predisposición a las patologías perineales. Los tumores de células de Leydig tienden a ser bilaterales. Siempre hay que palpar ambos testículos. También el índice de metástasis es bajo, y en contrapartida a lo que son los tumores de Sertoli, los tumores de células de Leydig no tienden a tener un tamaño considerable. Más bien son chicos. Uno a veces puede notar un cambio
en la elasticidad del testículo, pero no es común encontrar testículos de un tamaño muy, muy grande como pasa en los tumores de células de Sertoli. Y respecto a los seminomas, que no están citados acá porque la incidencia es muy baja, también son tumores que pueden llegar a sintetizar estrógenos en muy baja presentación, pero se describe que puede llegar a sintetizar y secretar estrógenos, lo que también nos va a dar signos similares a lo que son los tumores de células de Sertoli, pero bueno, tienen una incidencia bastante bajas los seminomas. Van a encontrar en la bibliografía que algunos tumores tienden a ser más blandos que otros. También van a encontrar que algunos son lobulados. Pueden encontrar que algunos tienen cavitaciones y pueden también encontrar los cambios en la coloración de los tipos de tumores. La realidad es que se puede hablar mucho de eso, pero no pueden dar un diagnóstico haciendo una observación macroscópica de esa neoplasia. Lo hablamos en la primera clase cuando se dio oncología. El diagnóstico lo da el histopatólogo. Entonces, si bien son pacientes que no tienden a tener metástasis, que no tienden a tener mayores complicaciones, no quita que por eso no se envíen al laboratorio las masas testiculares o las neoplasias testiculares. Pero, como les digo, no por buscar en la bibliografía y decir, bueno, los tumores de células de Leydig son chiquitos, normalmente tienen una coloración blanca o grisácea, y hacen una cirugía y encuentran un tumor de este tipo y dicen, bueno, es un tumor de células de Leydig. Las cosas hay que hacerlas como corresponde y hay que mandar esas masas al laboratorio. El tratamiento, como dijimos recién, para las patologías que vimos recién es la orquiectomía. Obviamente depende, en el caso de los pacientes criptórquicos, dónde está el testículo. A veces son cirugías sencillas donde hacemos un abordaje solo en piel y se pueden extraer los dos testículos. A veces hay que hacer varios abordajes, uno convencional preescrotal o escrotal para hacer la orquiectomía del testículo que descendió y un abordaje en otra zona de la piel para hacer la extracción del testículo retenido cuando está en subcutáneo, y muchas veces hay que hacer laparotomías para poder extraer el testículo que está retenido en el abdomen. Como ya dijimos, hay que evitar la reproducción en estos pacientes por las características de heredabilidad que tiene esta patología. Y los pronósticos tienden a ser buenos, incluso en pacientes con neoplasias testiculares, y sobre todo tienden a ser buenos por el índice bajo de metástasis que tienen estas alteraciones. Obviamente, si tenemos pacientes con neoplasias y con una torsión testicular, depende del momento en que se lo diagnostica. Como decíamos hoy, podemos tener un paciente que está más o menos grave, de acuerdo a las alteraciones que pueda tener ese paciente, pero en sí la patología tiene un pronóstico bueno si se diagnostica de forma precoz. Dentro de las patologías del pene y del prepucio, son varias también, no son frecuentes en presentación. Tenemos la hipospadia, fracturas o deformaciones del hueso peniano, la persistencia del frenillo peniano, podemos tener traumas, neoplasias en el pene o en el prepucio, fimosis, parafimosis o hipospadias prepuciales. En la hipospadia lo que pasa es que el orificio uretral o el meato uretral externo no desemboca en donde debería, que normalmente es en el extremo o en la punta del glande, y puede desembocar en cualquiera de estos lugares, o puede ser preescrotal, puede ser perineal, debajo del ano, o en el recorrido de la uretra peniana. Es lo que pasa normalmente en la hipospadia, y muchas veces va asociado también
a hipospadias prepuciales, donde hay una malformación, como se ve en este paciente, una malformación del prepucio, y queda parte del pene expuesto con el orificio uretral en una zona donde no debería estar. Fíjense, en este paciente es una foto bastante vieja, pero se ve, la flecha señala dónde está el orificio uretral, debería estar en esta zona, y está un poco más en caudal. Y también asociado una hipoplasia del prepucio. Dentro de lo que son los traumas y las neoplasias, los traumas, tenemos dos tipos de traumas, uno que son directos, digamos, sobre el prepucio del pene, y los otros que pueden llegar a ser indirectos, por decirlo de alguna forma. Dentro de lo que serían los traumas directos, podemos obviamente tener desde peleas con otros animales y mordidas en la zona del pene o del prepucio. Podemos tener traumas de calle que generen lesiones a nivel de la piel del prepucio. Hay pacientes de pelo largo donde el pelo se empieza a enredar en el pene y termina generando un estrangulamiento, digamos, del pene en distintas zonas. Y también tenemos pacientes donde por un trauma medular asociado no pueden introducir el pene dentro del prepucio y termina desecándose, se termina necrosando, y obviamente tenemos un cuadro complejo en esos pacientes que termina siendo un trauma asociado a una patología subyacente como un trauma medular. Las neoplasias en pene y prepucio, como decíamos, también son poco frecuentes, se dan. Quizás lo más frecuente es encontrar un tumor venéreo transmisible, como vimos en la primera clase sobre oncología. En ese caso ya lo hablamos, pero el tratamiento no es quirúrgico, es quimioterápico, pero también podemos encontrar otro tipo de neoplasias. Podemos encontrar pacientes con persistencia del frenillo, no va a traer muchas complicaciones, pero obviamente a la hora de la cópula de la reproducción va a generar una molestia, va a traer alteraciones en ese momento. Quizás uno no lo diagnostica hasta ese momento, no es frecuente, pero sepan que se puede presentar esta patología. Fimosis y parafimosis, muchas veces también asociadas a traumas previos. En el caso de las parafimosis secundarias a, como les decía, el caso del trauma medular, el paciente obviamente no va a tener la capacidad para reintroducir el pene en el prepucio. En el caso de la fimosis, a veces pueden ser congénitas, o pacientes que tienen fimosis secundarias a una estenosis cicatrizal por alguna lesión que hayan tenido en el prepucio. Mientras esa fimosis no le impida orinar, no hay tanto problema, obviamente, si el paciente no va a ser usado para la reproducción. Si el paciente obviamente lo quieren para la reproducción, va a haber que corregir el defecto. El tratamiento para este tipo de patologías, dependiendo de cuál es la patología, pueden ser amputaciones parciales o totales del pene, falectomías, cuando hablamos de traumas medulares o neoplasias, siempre sabiendo obviamente de qué tipo de neoplasia estamos hablando. Volvemos a lo mismo, no hay que diagnosticar la neoplasia solo observándola, hay que hacer una punción, porque quizás tenemos por decir, un mastocitoma en el prepucio o en el pene, y uno dice, bueno, es un tumor chiquito, vamos a sacarlo, y termina complicando todo el cuadro del paciente. Falopexias o fijaciones del pene dentro del prepucio, para esos casos de parafimosis o priapismo. Plastías prepuciales, en los casos de también fimosis o pacientes que tienen alguna alteración a nivel de prepucio.
En esos pacientes donde el prepucio quizás es un poco más corto de lo normal, se pueden hacer plastías prepuciales. Sondajes como métodos conservadores en fracturas del hueso peñano. Siempre hay que evaluar los tejidos blandos, sobre todo porque a veces en la fractura del hueso peñano hubo una laceración de la uretra. Entonces, en esos casos, primero va a ser complicado de sondear a ese paciente, y si no se sondea, después va a tener una filtración de orina por esa lesión en la uretra, y obviamente va a tener toda una irritación y inflamación y edema de la zona. En esos pacientes, muchas veces, si no se puede hacer el sondaje de la uretra, se recomienda también hacer amputaciones parciales o totales del pene y terminar con una uretrostomía. En el caso del frenillo persistente hay que hacer una sección del frenillo. Algunos ejemplos de las cirugías cuando se habla de neoplasias o algunas otras patologías en pene, de lo que son las plastías o amputaciones prepuciales. Lo mismo cuando hablamos de, en este caso, que si hay una neoplasia en el glande, lo que hace es hacer una amputación parcial del pene y una uretrostomía en la uretra peñana. En estos casos, cuando tenemos priapismo, tenemos parafimosis, quizás lo indicado, si uno no quiere hacer obviamente depende de la cronicidad del cuadro. Si es un paciente que tiene el pene exteriorizado hace un mes, no va a ser lo mismo que hace 3 días. En esos casos, si el pene ya está, toda la mucosa peñana está seca, está ulcerada, está deteriorada, en ese paciente va a ser quizás lo indicado hacer una amputación parcial o total y una uretrostomía. Mientras uno pueda conservar, obviamente, el miembro, son cirugías mucho menos agresivas, mucho más simples, como en estos casos puede hacer una falopexia y fijar el pene a la mucosa interna del prepucio. Plastías prepuciales, en esos casos que hablábamos de parafimosis, cuando el prepucio es más corto de lo normal, uno puede hacer un acortamiento de los músculos prepuciales y unas plastías a nivel de la piel para intentar elongar un poco ese prepucio. En el caso de la fimosis también, como decíamos, se pueden hacer algunas plastías prepuciales. Hay técnicas más complejas y más sencillas. Estas son técnicas bastante sencillas, donde se hace una incisión en lo que es el prepucio, y se sutura la piel con la mucosa de esa nueva incisión para crear una abertura un poco más grande de ese orificio prepucial. Hablando, lógicamente, en estos casos de pacientes que van a ser usados para la reproducción. Si es un paciente, como les decía, que puede orinar sin problemas y no va a ser usado para la reproducción, no tiene mucho sentido hacer este tipo de cirugías. Someter al paciente para este tipo de cirugías no tiene sentido. Si después uno va a castrar al paciente, va a hacer una orquiectomía de rutina, puede llegar en esos casos, a hacer esta cirugía, que de nuevo no se justifica para la funcionalidad que va a tener el paciente, funcionalidad reproductiva que va a tener el paciente, pero bueno, puede llegar a hacerlo. Plastías prepuciales con uretrostomías, lo mismo, pacientes que tienen hipospadias. Fíjense, este paciente, como directamente tiene los testículos separados y tiene una hipospadia prepucial, donde el prepucio no está bien formado, en estos casos uno puede hacer una plastía de lo que queda, digamos, de ese prepucio y hacer una uretrostomía, sobre todo por una cuestión estética. Y muchas veces sí, cuando la mucosa queda expuesta y el pene también queda expuesto, bueno, en esos pacientes sí uno puede indicar la cirugía más que una cuestión estética, por una cuestión obviamente de sanitaria, porque si está la mucosa expuesta se va a terminar lesionando. Esto es un ejemplo de un paciente que tuvimos en la clínica. Este
Este paciente había tenido un trauma medular, tenía una fractura, luxofractura, ahora no recuerdo a nivel de qué vértebras era a nivel lumbar, pero no me acuerdo a nivel de qué vértebras, y después de un tiempo tuvo este cuadro de parafimosis, donde el pene estaba exteriorizado y no podía retraerlo, no podía llevarlo dentro del prepucio. Fíjense la coloración y la resequedad de esa mucosa peniana. Obviamente este paciente estaba con un cuadro de anuria posrenal por la inflamación y el edema que tenía su uretra, no podía orinar y se terminó haciendo una amputación del pene y una uretrostomía. No me acuerdo si fue a nivel de escroto, esto lo hiciste vos, Juan. No me acuerdo si fue a nivel de escroto o Sí, escrotal. escroto. Siempre en estos casos, obviamente, hay que sondear al paciente para no perder la uretra, porque si llegan a perder la uretra va a ser un problema importante. Y también en estos casos, son casos particulares, obviamente, no es común tener pacientes con traumas medulares y problemas a nivel del pene. Puede pasar, pero no es común. Si tengan presente que estos pacientes obviamente tienen parálisis de miembros posteriores, o sea que las heridas hay que cuidarlas mucho, porque si no está con un carro, se va a estar arrastrando todo el tiempo y va a estar lesionando toda la zona de la herida. O sea que necesitan propietarios que sean conscientes de lo que tiene su mascota y de que sean conscientes de que lo van a tener que cuidar durante bastante tiempo hasta que cicatricen las heridas, y después van a tener que seguir cuidando porque va a tener, como se ve acá, una uretrostomía y no puede estar arrastrando constantemente la zona de la uretrostomía. También son pacientes que muchas veces van a tener todas las zonas de la herida húmeda con orina, entonces hay que tener muchas precauciones en estos pacientes. Esa es la bibliografía, una clase relativamente corta. Si bien no son tan comunes estas patologías, sí hay que tenerlas presentes, sobre todo en los casos de pacientes criptórquidos y la posibilidad de tener alguna neoplasia, o la posibilidad también de tener neoplasias o trastornos asociados a nivel perineal, como son las hernias o las neoplasias perineales. No sé, Juan, si hay alguna pregunta. Hay algunas, pero algunas contesté y otras las contesto ahora, porque preguntan sobre la protrusión traumática de los penis. Eso no lo vamos a abordar, pero a ver, una protrusión traumática de los penis, depende del nivel de traumatismo, va a ser como lo tratás, digamos. La fisiopatología no reviste nada muchísimo más especial. Y No, sobre neoplasia prostática se va a hablar cuando se dé la parte de próstata. la protrusión traumática no sé a qué hace referencia, pero sería una fractura expuesta. Claro. Hablando de un hueso y una lesión a nivel del hueso, digamos, eso no deja de ser una fractura expuesta. Obviamente tiene sus complicaciones por la uretra, pero Eso es todo. bueno.